voy a aprovechar, antes que nada, voy a ser breve como dicen todos. Nada, yo antes que nada es la primera vez que hablo en el Ateneo, ¿no? Entonces quiero agradecer el haber descubierto este sitio, porque yo vivo en Sevilla y aunque conozco gente aquí en Mairena, pero bueno, la verdad es que esta variedad de actividades, sobre todo cuando uno está jubilado, y también sé que a mi mujer le pasa igual, pues es un lujo, francamente. Yo soy de Madrid, hay una actividad cultural también, pero bueno, esto tiene un desarrollo increíble. Entonces, bueno, solo mencionar que en mi caso, pues Triana me parece un tema de interés porque vivo cerca de Triana, cerca del Tardón y del barrio de León y tal. Entonces, pues bueno, la importancia del barrio, tanto en su recorrido histórico, etcétera, que ya va de una parte, siempre me han recordado a Triana, luego posteriormente pues algunos pueblos italianos, griegos, curiosamente festividades indias, digo porque hay festividades indias que se parecen mucho al Rocío, a la feria, a lo que son los gitanos, etc. Pero bueno, la historia pues empieza con Astarte, que se refugió de Hércules Hércules, patrón de Sevilla, se refugió de Triana, lo que va a hablar Damián, Andalusí y bajo medieval, su actividad como puerto y puente posterior, eso lo estoy añadiendo yo, que ya va a hablar de la parte anterior, aunque va a hablar también del puente, previo al viaje del Carri y Magallanes. Y luego, bueno, pues a mí me interesó mucho un libro que leí de Chávez Nogales sobre Juan Belmonte, Principios del 20, que es yo lo recomiendo, es una maravilla, francamente, habla de la cava de los gitanos, las corralas, el mercado, el Chato de la Pava, donde iba de torero, evidentemente la cuna del flamenco y los gitanos, la cerámica, parte de la cerámica, con Pigman, Santana, Saque, que viene de siglo, ¿no? Bueno, la Expo 92 es una zona de Triana, porque la alargaron allí. Y bueno, pues mi calle está cerca de Juan Díaz de Solís, donde vivían los Morancos, la Pantoja, Lori Manuel, Triana, es más, también tuvieron que ver con esa zona. Hubo una dura represión tras la guerra, importante, y bueno, pues digamos la calle Betty, la carrera de Santa Ana, etc. Bueno, pues Damiana, ya hablo de ella es de Cerdeña, que es también un sitio peculiar, se parece, a mí me recuerda a los vascos, o sea, son gente seria, curiosamente, parece que tienen ascendientes bereberes, pero bueno. Y bueno, pues ella está en Sevilla desde el 2009, vino como Erasmus, ¿no? Se quedó aquí, eso frecuente en italiano, conozco ya a unos cuantos que les ha ocurrido. Estudió Historia del Arte en Cerdeña y se especializó en Arqueología en la Universidad de Granada, ¿no? Y trabaja en temas relacionados con el turismo, lo cual es un lujo para el turismo de esta ciudad. Entonces, bueno, ha estado realmente varios años con este estudio, que le interesó por ser espacio extramuros de Sevilla, por sus arrabales en la época andalusí, y se decantó por Triana por poder contar con bastante material, ¿no? Y bueno, yo he ido comprobando a lo largo del tiempo, ella es mi nuera, y entonces yo he ido comprobando su esfuerzo. Ha pasado mucho tiempo entre legajo, biblioteca, restos arqueológicos, fotografías antiguas, planos de Triana y trabajando a la vez, lo cual es un mérito. Y bueno, y recuerdo pues ir a su casa y encontrarla siempre bastantes veces estudiando a tope, rodeada de legajos, libros, planos, pero bueno, además cantidades importantes, ¿no? Y yo creo que el trabajo pues ha sido duro o algo así, ¿no? Solo la localización, clasificar los restos arqueológicos, pues le ha requerido un esfuerzo importante, dada la dificultad quizá y poca atención que se le ha dado a los restos árabes. Yo creo que se le ha dado más importancia a los restos romanos, ¿no? Y en detrimento, pues ya digo, de los árabes, ¿no? Bueno, yo asistí a la presentación de su tesis, francamente a mí me gustó y creo que al tribunal
pues también le gustó, y además siendo italiana, expresarse en nuestro idioma tan perfectamente y como lo desarrolló, pues bueno, a mí me impresionó. Y bueno, pues la verdad es que en cualquier caso su trabajo concluyó con bastante éxito, cum laude, le han dado un premio de diputación, se lo publican, etcétera. Y bueno, pues hablando con ella del tema del Triana me he dado cuenta de todo lo que sabe al respecto, que yo creo que lo va a condensar en este poco tiempo que va a tener, ¿no? Y bueno, pues yo sin más, creo que he sido breve, me retiro y la dejo aquí arriba. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por participar y por vuestra asistencia. Si no me escuchan bien, por favor, os pido que me lo digáis, ¿de acuerdo? Bueno, gracias también a Javier por esta bonita presentación. Pero cuando me pongo nerviosa, mi español ya, en fin, digamos que no me expreso de la mejor manera, así que espero que hoy poder cumplir con la tarea. Bueno, después de lo agradecimiento, he hecho como un pequeño esquema para aquellos que no estén muy familiarizados, digamos, con lo que es la cronología tanto andalusí como bajo medieval cristiana, abarcando solamente los 50 años tras la conquista de Sevilla, que también un poco el ámbito, el periodo de estudio que he abarcado. Entonces recuerdo simplemente cómo Sevilla fue conquistada en el año 711-712, a partir del 756, cuando se establece la etapa omeya, ¿no? Cuando ya Córdoba se convierte en capital del Emirato primero, Califato después. En Sevilla, en todo ese tiempo, se pueden destacar distintos hitos históricos. El más importante, uno de los más importantes, es de luego la construcción de una mezquita Alhama, una mezquita mayor, en el lugar donde ahora se encuentra la iglesia del Salvador. No sé si todos están al corriente de que ahí donde se encontraba la primera mezquita Alhama de la ciudad, que además está perfectamente datada, ya que hemos encontrado, hay un pilar que atestigua la fecha de inauguración de aquella mezquita. Tras la caída del califato, en Sevilla se afirman los abadíes. Estamos en el llamado reinos de Taifa, son estos reinos independientes que se afirman en distintos lugares a raíz de esa crisis, de esa decadencia consecuente a la caída del califato de Córdoba. La etapa abadí no es muy conocida, se conocen, en los últimos años se han hecho más investigaciones al respecto, pero sí es cierto que entre los reyes más destacados de la dinastía recordamos al Mu'tadid y sobre todo al Mu'tamid, el poeta que además acabó siendo desterrado por los almorávides en el año 1091, que cuando además comienza esta nueva etapa en Sevilla, los almorávides, un ejército de mercenarios que tras haber acudido para ayudar a los distintos reyes de Taifas en contra de los cristianos, finalmente consigue conquistar parte de la península, entre ellos también Sevilla. Su reinado es bastante corto, abarca hasta 1147, hasta la etapa almohade, que para Sevilla desde luego la más importante de todas. Los almohades también proceden del norte de África, escogen Sevilla como capital de su imperio, de ahí que dieron lugar a una verdadera revolución arquitectónica. Podemos hablar de una etapa de esplendor en la cual se construyen distintas obras, nueva muralla, tenemos como ejemplo la nueva mezquita, donde todavía subsiste, ¿no?, la Torre de la Giralda y el Patio de las Abluciones, la Torre del Oro, en lo que concerne, claro, lo que es el casco antiguo, digamos, de Sevilla. Y en cuanto a Triana, como obra destacada, señalamos la inauguración del puente de barcas y del castillo a la margen derecha del río. Además, tanto del puente del castillo hablaremos más tarde. Ya finalmente, en 1248, pues llegan los cristianos, consiguen conquistar la ciudad tras 16 meses de asedio, con Fernando III el Santo, rey de Castilla y León. Regobierna hasta el año de su muerte, acontecida en 1252, y ya finalmente entre 1252 y 1284, cuando se produce el reinado de Alfonso X el Sabio, que además para Triana fue muy significativo. En cuanto a la cronología, el ámbito de estudio con respecto a lo que es estudiado, pues abarca desde la época abadí, por tanto comprende entre el siglo XI
y el siglo XIII. Estamos hablando de época Badí, almorávide y almohade, en los primeros 50 años tras la conquista cristiana de la ciudad. Y desde un punto de vista espacial no me he limitado al estudio del barrio de Triana, también ha abarcado el espacio de la Vega de Triana, que siempre ha tenido una relevancia especial para el barrio, para el núcleo de población. También lo primero a destacar es hacer hincapié en lo que es el topónimo de Triana, lo que es el significado del nombre del lugar. De hecho, sería interesante poder establecer una vez por todas el origen y significado de este nombre, ya que de alguna manera también nos ayudaría a desentrañar el origen del núcleo de población. Hay que tener en cuenta como los primeros debates acerca de esta cuestión datan de época moderna, por tanto hasta prácticamente el siglo XVI, hasta 1500, no tenemos datos acerca del nombre de Triana, pero es cierto que a partir de ese momento, cuando los distintos eruditos, también viajeros que llegan a Sevilla, entre ellos Andrea Navallero, el embajador de Venecia que acude a la boda de Carlos V, uno de aquellos que se deleitan, digamos, intentando encontrar una respuesta acerca del origen y del significado de ese nombre. Desde luego, desde el comienzo siempre se asocia este nombre a una raíz latina, el nombre de Triana, una raíz latina, lo cual siempre llevó a clasificar Triana como un núcleo de población de época romana. Uno de los más tenaces partidarios de esta teoría es Rodrigo Caro, de hecho con él, que ya del siglo XVII, con este autor ya se forja definitivamente el mito de la Triana romana, que pervive en el presente. Supongo muchos de vosotros habréis escuchado en distintas ocasiones, ¿no?, el tema de la Triana romana. También hay otra teoría que relaciona a Triana con la Santa Justa Rufina, santas muy importantes, muy populares. Sufren martirio en el 287 después de Cristo y siempre se dice de ella que eran alfareras y además nacen en Triana. En cuanto al hecho de que nacen en Triana, en realidad no tenemos ningún dato al respecto. Además, tener en cuenta que sobre la vida de la Santa Justa Rufina, la primera noticia escrita datan de 4 siglos más tarde, del siglo VII. No tenemos noticia anterior, lo cual hace que podamos dudar acerca del hecho de que fuesen de Triana, porque son crónicas ya bastante posteriores en el tiempo. Y posiblemente esta asociación de la santa con Triana se produce en época moderna, cuando Triana se convierte definitivamente en el barrio de los alfareros. También porque tener en cuenta que en época romana los alfares estarían ubicados en la zona de la Macarena, o por lo menos donde está el Hospital de las Cinco Llagas, ya Parlamento de Andalucía, y donde se ha encontrado el conjunto más importante de alfares hasta hoy en día. Como siempre, hay que tomar los datos con pinza, porque igual mañana hay un nuevo descubrimiento que desmiente todos estos datos, pero hasta el momento eso sería el centro más importante de producción de cerámica. Por tanto, Triana en época romana, aparte de dudar de que se pudiera existir, no hay dato de que hubiese alfares. Aquí tenemos este cuadro que representa a las dos santas, que además se encuentra en la parroquia de Santa Ana. Se atribuye al maestro de Moguer, tiene que ser de comienzo de 1500, lo veremos nuevamente más tarde. Siguiendo nuevamente con el tema del topónimo, en el siglo XX constan otros investigadores que tratan esta cuestión. Julio González, que fue un investigador muy importante, un historiador, un investigador importantísimo, que relaciona Triana con Traios o con Traianos, con el emperador Trajano. Y hay otra hipótesis del arabista Valvé Bermejo, que en cambio apunta al nombre compuesto por 2 palabras, una de origen latina, tres, y otra prerromana, ana, como Guadiana, del río Guadiana. Por tanto, podría ser interpretado este nombre como Entre Ríos o algo parecido. La cuestión es que, pudiendo avalar el origen latino de este nombre del lugar, hasta el momento no hay ningún resto de época romana en Triana, jamás se ha encontrado absolutamente nada. De hecho, la primera mención conocida que tenemos sobre Triana data ya de época musulmana, de época badí, data del año 1022. Se trata de una inscripción funeraria en escritura árabe cúfica que fue encontrada en 1851 en las obras de la Plaza Nueva de Sevilla, asociada a una de la necrópolis de la ciudad. Aquí tienen una imagen
de esta lápida que se encuentra en el Museo Arqueológico, actualmente cerrado. Una lápida de gran importancia porque, claro, no solamente atestigua la asistencia de Triana en ese momento, y además nos aporta algunos datos, y he transcrito toda la inscripción, pero leeré los datos más significativos, ya como pueden comprobar, bastante largo. Nos recuerda la muerte del gran oficial Al-Fatah Kabir el día del combate de Triana al borde del río y cerca del barrio mencionado, y menciona la fecha, sucedió en viernes 24 de febrero del 1022. Entonces, como decía, los datos fundamentales que nos transmite la lápida, en primer lugar, la existencia de este nombre de este lugar en el año 1022, fundamental sobre todo si tenemos en cuenta que de época taifa tampoco hay restos arqueológicos en Triana. No hay ninguno. Entonces, imaginaos todas las excavaciones que se han hecho, que son más de 50, jamás se han encontrado ni restos de época romana ni restos de época taifa, pero sí sabemos que en época Badí existía Triana gracias a esta inscripción. También no transmite la información de que Triana era una alquería, a pesar de que la traducción que he introducido yo, que he aportado yo, es la hizo Rafael Valencia para el Museo Arqueológico de Sevilla. Ponía barrio cuando en realidad en la descripción verdadera utiliza la clasificación de alquería. Alquerías son estas pequeñas aldeas que se encuentran en el mundo musulmán y que tienen una economía estrictamente ligada a la explotación agrícola. Esa tuvo que ser Triana en su origen. Y sobre todo su ubicación en la proximidad del Guadalquivir. Esto también es un dato importante, ya que pues hasta hoy en día, ¿no?, siempre está ligada al río. Esta ubicación, de hecho, la subraya también otro autor, y he aportado solamente algunas de las menciones. Hay otras. Autor además interesante, Ibn Said del siglo XIII, ya que sabemos que este autor, por ejemplo, pudo visitar Sevilla. Él trabajaba, digamos, como funcionario de la corte de los almohades, estuvo en Sevilla, por tanto, aporta un poco una visión directa en otro pasaje de su obra, y en este caso nos cuenta como Al-Mutamid, por tanto volvemos siempre a la época taifa, ordenó blanquear su casa. Creemos esta orden debió ser derivada para el deseo del monarca de armonizar las márgenes del río mediante una norma específica, obligando a pintar la vivienda que se asomaban a la orilla del Guadalquivir. Como decía, son otras más las menciones de Triana en este momento, pero hasta el momento pues no tenemos ningún vestigio arqueológico. De hecho, sobre este tema ya no he querido entrar porque si no ya me alargaría demasiado. Hay que sospechar que Triana estuviese ubicada en otro lugar. Bien, en cuanto a la época almorávide, no tenemos ninguna mención explícita acerca de Triana, pero es cierto que hay un pasaje que ha sido abundantemente repetido en la historiografía de una obra que es interesantísima, que es el Tratado de Ibn Abdún, que es fundamental para el conocimiento de la Sevilla Andalucía, es una de estas obras de mercado, isbas, un poco recopilación de las normas que regulaban la vida y la costumbre de los musulmanes. Y este pasaje fue interpretado por los primeros traductores de la obra como un indicio de que en Triana estuviese una comunidad mozárabe. Vamos a ver el pasaje, aportado dos, pero sí son muy similares. Debe ordenarse a los barqueros de los muelles que no pasen a nadie con envases para comprar vino a los cristianos, y si se le coge, rómpasele el envase de ese parte al síndico para que castigue al marinero. Estamos hablando de una obra de comienzo se ha datado en comienzo de 1100, final de época taifa, comienzo de la época almorávide. Os recuerdo que según las normas musulmanas pues está para ello estrictamente prohibido tomar alcohol. Pero bueno, más allá de ello, el pasaje nos informa en primer lugar que había embarcaderos para cruzar el río. Imaginaos, pues en la otra orilla había algún núcleo de población, pues entre Sevilla y la otra orilla se desplazaban mediante barcas. El hecho de que había una comunidad mozárabe o cristiana instalada en la margen derecha del río, sino en Triana, porque en realidad en la obra es cierto que se mencionan muchos nombres de lugares, pero Triana jamás de manera explícita, por tanto podemos suponer o una hipotética Triana o en un lugar cercano, también porque posiblemente los cristianos se
estarían aglutinados alrededor de ese lugar donde estuvo el cuerpo de San Isidoro hasta 1063, cuando finalmente fue llevado hacia el norte y donde finalmente se construye a comienzos de 1300 el monasterio de San Isidoro del Campo. Entonces, cabe sospechar que fuese un lugar aglutinador, ¿no?, de la comunidad cristiana de la época, ya que evidentemente había cristianos también en la época. Y como curiosidad, título de curiosidad, a pesar de la prohibición musulmana de consumir alcohol, sabemos que había también musulmanes que producían vinos. Y de hecho, en la escala más alta de la sociedad, pues también tomaban alcohol. O sea que esa norma se infringía de manera bastante frecuente. Pero bueno, ya pasamos a la época almohade, que cuando ya podemos hablar de la consolidación del arrabal, de la conversión de esa alquería, de esa pequeña aldea, hasta la conversión en un barrio extramuro de Sevilla, por toda una serie de razones. En primer lugar, la inauguración del puente de Barcas. Entonces hablábamos antes del hecho de que había embarcaderos en distintos puntos del río, pero ya finalmente con los almohades, en el año 1171 se construye un puente para conectar ambas orillas. Eso tuvo que ser, claro, imaginaos en aquella época, pues un acontecimiento muy importante. Además, acerca de la inauguración del puente nos habla la fuente árabe. Hay un cronista que trabajó para los almohades, que Ibn Salat, que nos va contando, en fin, exaltando, ¿no?, esta obra arquitectónica por parte del califa. Simplemente subrayo un pasaje: el príncipe de los creyentes estuvo presente el día de su terminación, hasta que se amarró el pasadizo sobre el puente de Barcas y se colocó sobre el río. Es cierto que disponemos de la primera descripción de este puente en una crónica ya castellana. La primera crónica general de España, que es fundamental para el conocimiento de Sevilla en aquella época, fue redactada en el Scriptorium de Alfonso X el Sabio, y nos aporta muchísimos datos, sobre todo el asedio que sufren los almohades a raíz del ataque de los cristianos y tal. Por tanto, son muchísimos los detalles, y entre ellos también el asombro de los cristianos de ver este puente descrito en estos términos: eso, moro de Sevilla, vía buena puente sobre barcos muy recios y muy fuertemente trabados, con cadena de fierro muy gordas y muy recias además. Pues el puente de Barca lo conocemos gracias a los grabados, las imágenes históricas. Hay muchísimas de ellas, pero cuenta que ese puente sobrevive hasta el año 1852, hasta la inauguración del actual puente de Isabel II, aunque por supuesto fue reconstruido en muchísimas ocasiones. Pero si en cuenta la estructura, estaba compuesto por distintos cascos de barcos, amarrado lo uno con los otros, como describe la primera crónica general de España. A su vez, estos cascos de barcos estaban amarrados en las dos orillas. Si os fijáis, en ambas imágenes aparecen como unos pórticos en los dos extremos, unos caballetes, y aquellos caballetes se amarraban con cadenas, pues o casco de barro. Eso resultaba útil, sobre todo en la época en el momento de crecida del río, que claro, intentaban amarrarlo de manera más fuerte para evitar que él se llevara el puente, cosa que ocurría realmente muchísimas veces. En ese caso, claro, tenían que volver a utilizar los barquitos, porque ya se quedaban sin puente nuevamente. Y encima había un tablón de madera, que eso es lo que permitía el paso de los transeúntes y animales. Hay toda una norma acerca de la gestión del puente, que eso tampoco lo voy a tratar, porque eso ya sería en fin, una conferencia aparte, pero son muchísimos los pormenores interesantes. Entre ellos, el más destacable, el hecho de que el puente de Barca se ha podido demostrar que era un puente móvil. Entonces se podía abrir, sobre todo porque, claro, daros cuenta que el espacio comercial, digamos, de tráfico se ubicaba entre el puente y la Torre del Oro, pero claro, al norte del puente de Barca también había tráfico fluvial de embarcaciones más pequeñas, y hablan los documentos de cuando se abre el puente para dejar paso a aquella embarcación. Y efectivamente el puente de Barca, aquel que propicia este cambio de Triana de Alquería a Raval de Sevilla, ya que además, imaginaos, pues la convierte en lugar de paso obligado, y además tenía también una función de delimitación espacial dentro del espacio portuario de la ciudad. Otro hito fundamental, la inauguración del castillo. Aquí ya pasamos a hablar un poco de la defensa de Triana.
el castillo, que se ha podido datar entre 1220 y 1230, una época de gran inseguridad para los almohades tras la derrota de la nave de Tolosa. Sabemos que se dedican a fortificar a distintas ciudades. De hecho, de esa época también la Torre del Oro, por ejemplo. En cuanto al castillo, pues se ha podido datar gracias a la intervención arqueológica. Se han hecho varias, 2 campañas, una en 1995 y una en 1998, que efectivamente fueron las más importantes, que han permitido datar definitivamente esta estructura y también nos aporta datos acerca de cómo era, ¿no? Nuevamente podemos acudir a los grabados, donde vemos representado en muchísimas ocasiones tanto el puente como el castillo de Triana. Sabemos que disponía de 10 torres, además estaba totalmente rodeado por un antemural que protegía aún más toda su estructura. Aquí he señalado lo que son las torres que se han investigado a nivel arqueológico y además, si quería señalar lo que sería el ingreso original, fijaos, sería este. Claro, pasaban por aquí, esto también estaba protegido y entraban por aquí. El ingreso realmente no se ha podido estudiar muy bien porque, claro, en la última campaña de 1998, parte del castillo, digamos que han llegado solamente a la época moderna, que además es la parte visitable, claro, lo que hoy es el centro de la tolerancia, ¿no?, del castillo de San Jorge. Por tanto, más allá de eso no se ha excavado. Por tanto, de manera hipotética se cree que esto fuese el ingreso y ya aquí, en época moderna, cuando se abre otra entrada y esta cae en desuso. Ya tras la conquista de la ciudad, el castillo mantiene su función militar hasta 1481, cuando se convierte en sede del Tribunal de la Inquisición, hasta 1775. Entre la otra defensa de Triana, sabemos que el barrio también contaba con torres, posiblemente. Entonces, imaginaos estos torreones que, digamos que no tenemos referencia muy antigua. En la fuente árabe hay alguna alusión acerca de una posible defensa por el lado de la campiña. Es cierto que la mención acerca de Torreón y haciendo documentos del 1400, y en el 1500 hay muchos de los primeros historiadores sobre Sevilla que nos van contando acerca de esa torre que protegían Triana. Pero también entre estas defensas hay que mencionar la cava, seguramente le suena a muchos, pero claro, el nombre se ha quedado ya eternamente. Se trataría, claro, de un foso que rodeaba el arrabal. Además, acerca de esta cava, tenemos una mención que no es explícita en la primera crónica general, que, como comentaba antes, se describen de manera muy detallada toda la fase del asedio, y también se mencionan unas barreras de Triana. Entonces, claro, esta barrera se podría interpretar como un foso ancho que efectivamente recibió el nombre de cava. Además, también en otros lugares como Écija, por ejemplo, está atestiguada una cava que tenía esta función de foso para proteger. Y además tenemos una mención inmediatamente posterior a la conquista, estamos hablando de 1266, donde efectivamente aparece este término. Fijaos, se habla de una donación de una viña situada cerca de la cava de Triana. Por tanto, evidentemente, pues tenía que existir. Incluso se habla de un muro del arrabal. De hecho, la imagen anterior, fijaos aquí, tenía que estar el muro en el camino que luego salía hacia Sanlúcar la Mayor. Por tanto, toda esta zona debió estar protegida. Y es cierto que tras la conquista de la ciudad ya pierde su función defensiva, pero hoy en día todavía se puede reconocer su trazado. Va por Paje del Corro y ya veis cómo abarcaba luego hasta los dos extremos del Guadalquivir. Además, había alcantarilla, pequeños puentes para poderla vadear, y la alcantarilla también, algunas de ellas sobreviven hasta el 18, incluso el siglo XIX, la menciona Justino Matute. Esta era muy conocida, la alcantarilla de los Ciegos. Esta otra, la alcantarilla del Puerto Camaronero. Y aquí teníamos otra, no la he señalado, pero claro, en correspondencia con Paje del Corro. Había otro puentecito. Entonces, como digo, algunas de ellas incluso se mencionan hasta 1800.
Y ya pasamos a un poco el estudio del urbanismo de Triana. En este caso, claro, siempre seguimos hablando de época almohade, ¿de acuerdo? Ya he recordado antes cómo de la época anterior no tenemos absolutamente dato arqueológico. De hecho, la arqueología es lo que nos ha permitido avanzar en estos estudios, ya que la fuente escrita también son muy parcas en los detalles. En cuanto a la vivienda, se han podido detectar, aquí faltaría una, situada aquí, se han podido detectar 6, que a lo mejor os parecen muy pocas, pero claro, tener en cuenta la dificultad de las excavaciones y tal. Interesante destacar la situación de estas viviendas. Como podéis ver, estaban situadas en los alrededores del puente del castillo. Claro, eso tenía que ser el núcleo principal de la población, ¿no? Que se afianza alrededor de estos 2 sitios. Además, en la misma calle Castilla se encuentran 3 viviendas, lo cual atestigua que tenía que ser el tramo más urbanizado por su importancia como camino, como vía de comunicación. Se encontró otra en la calle Valladares, aquí, una en la calle Pureza, 2 en la calle Pureza, perdón. De hecho, aquí tenéis este patio de la calle Castilla 72 y este otro en la calle Pureza 2. Además, aquí en esta vivienda interesante destacar que los arqueólogos encontraron un tesorillo de dirham, de moneda musulmana enterrado. Ahora eso tuvo que ser en la fase de asedio, esconderían el dinero y ya finalmente lo encontraron los arqueólogos muchos siglos más tarde. También la necrópolis, que se han podido atestiguar siempre a nivel arqueológico. La necrópolis principal de Triana se encontraba donde posteriormente se construyó el castillo. Antes de la construcción del castillo han excavado, pues ahí es donde se han encontrado los esqueletos, bastantes esqueletos. Esta era la ubicación de esta necrópolis. Veis, aquí tenemos la planta del castillo, pues se situaba en este lugar. Aquí tenéis una imagen de estos enterramientos. No se ve muy bien. Está un poco doblado. Bueno, intento resumir un poquito. Es cierto que la necrópolis de Triana ha sido muy importante en su estudio, ya que ha sido una de las pocas que se ha estudiado de manera sistemática. ¿De acuerdo? Porque lo normal es encontrarte algunos esqueletos en excavaciones de urgencia que no te permiten profundizar mucho. En este caso, en cambio, la campaña de excavación fue bastante extensa, con lo cual estos esqueletos se han podido estudiar de manera bastante exhaustiva. Esta fosa aparecieron excavadas directamente en los limos del terreno. Además, eran bastante estrechas y poco profundas. De hecho, según la prescripción del derecho maliki prevé efectivamente este tipo de tumbas. Además, eso permite también que el cadáver pueda mantener la posición en decúbito lateral derecho, que es lo que prevé la norma musulmana, siempre con la cabeza orientada hacia el este, hacia la Meca. Eso para ello evidentemente es fundamental, y eso me permite, cuando se encuentran esqueletos, detectar si son de época musulmana o cristiana, que tienen otro tipo de enterramiento, otro tipo de rituales. En cuanto a la ubicación, efectivamente es cierto que los musulmanes suelen enterrar en lugares extramuros, en este caso próximo al Guadalquivir. Se pueden encontrar muchas necrópolis próximas a cursos fluviales. Esto responde tanto a razones rituales y también prácticas. En cuanto a las razones rituales, se debe a la estrecha relación entre el paso funerario y el agua, ya que el agua es considerada como fuente de purificación, ¿no? En cambio, en cuanto a las razones prácticas, servían para poder aprovechar de todo el espacio, porque claro, cada vez que había una crecida, imaginaos, todos esos enterramientos acababan sepultados por sedimento y seguían enterrando encima de los otros. De hecho, en la necrópolis de Triana se han encontrado 3 fases superpuestas de enterramiento. Evidentemente, tras la construcción del castillo, pues esa necrópolis tuvo que ser abandonada. Efectivamente, en una excavación bastante reciente, en 2017, se encontraron otros esqueletos, no sé si alguien se acuerda, en la calle Betis. Por tanto, eso también, bueno, fueron estudiados. Y claro, da pie a pensar que desde el castillo luego ocuparía la calle Betis, ¿no?, como lugar de enterramiento. Lamentablemente la excavación no fue más allá de eso, pero no proporciona un dato importante.
Y ya pasamos a lo que son las actividades económicas dentro del arrabal. En primer lugar, el puerto pesquero. Evidentemente, la presencia del Guadalquivir también favorecía, aparte del comercio, la pesca. Acerca del puerto pesquero de Triana, es cierto que ya los datos, ya hablamos de época moderna, incluso del 1600. Este puerto camaronero lo menciona Francisco de Ariño, que vive entre el final del 1500 y 1600. Pero cabe presumir sin duda alguna que el núcleo de población desde época almohade tuviese que alimentarse de pescado, y así lo atestiguan de hecho los basureros que se han podido estudiar dentro del solar, por ejemplo, del mercado de Triana, donde se han encontrado datados en la segunda mitad del siglo XII, primera mitad del XIII. Se han encontrado arenques, sardinas, berberechos, almejas, en fin, distintas variedades de pescado, de molusco, que acredita evidentemente su consumo, el hecho de que la dieta evidentemente preveía también el consumo de este alimento. Además, una prueba más el hecho de que hay libros de cocina de época almohade que no describe cómo cocinar el pescado, como, bueno, en fin, aportar algunos detalles curiosos, como preparar albóndiga de pescado aromatizado con especias, por ejemplo. La sardina se recomendaba cocinarla a la brasa, se indica cómo preparar los camarones, que como hemos visto, pues evidentemente eran muy abundantes en el tramo sevillano del río, siendo mejor consumirlo frito en aceite con orégano, sal, pimienta y canela. Así que ya veis que queréis tomar nota y queréis probar estas nuevas recetas. Y también, por supuesto, Triana fue barrio artesanal. En este caso también siempre estamos hablando de la misma época, de la época almohade, arrabal artesanal por antonomasia, por disponer siempre de ese río que favorece el transporte de materia prima, el transporte de los productos. El río además proporciona agua, que es fundamental también para la elaboración, y también dar cuenta que Triana debía contar con amplio espacio baldío. Toda esta industria son industrias contaminantes, y en la misma época musulmana hay toda una serie de normas que respetar para que se ubiquen extramuros para evitar evidentemente la polución dentro del núcleo de población. Entre la industria más importante hablamos primero de las almonas, que son las jabonerías, donde se fabricaba jabón, que fueron importantísimas sobre todo en época moderna. En época andalusí, evidentemente, el jabón se consuma habitualmente, además se utilizaba para el aseo personal, el hammam, también para el lavado de la ropa, en fin, eran distintos los usos. Y en cuanto a la salmona de Triana, es cierto que no hay dato ninguno en las fuentes árabes, nadie habla de ello, pero aparece mencionada en el libro del repartimiento, que es un libro fundamental, junto con la primera crónica general de España. Tras la conquista de la ciudad se hace un reparto de bienes que lo lleva a cabo sobre todo Alfonso X el Sabio, y gracias al hecho de que disponemos de ese reparto, pues conocemos muchísimos detalles acerca de la ciudad, acerca del campo y tal. Pues en este libro del repartimiento se menciona cómo Alfonso X el Sabio concede las almonas de Triana a la reina doña Juana, así que imaginaos la importancia que tenía que tener esta fábrica para ser concedida, ¿no?, a su madre, a la reina. Como comentaba antes, pues escoge Triana por una serie de razones, de su espacio baldío. Aquí he transcrito siempre el tratado de Ibn Adum, que habla de los alfares, pero sí, el caso es el mismo, siempre esta industria contaminante que tiene que estar situada en lugar extrarradio, cercanía a la materia prima, poder contar con agua abundante, entre otras. Interesante destacar también cuál era la materia prima necesaria para la fabricación del jabón. Esto sí, siempre tener en cuenta que ya la noticia ya son siempre posteriores, ya son de época bajo medieval moderna, aunque con respecto a otra jabonería, ya que hubo otras en época andalusí y en otros lugares, se mencionan siempre los mismos productos. Entre ellos la grasa vegetal, fundamental para la elaboración del jabón. Por ejemplo, aquí se utilizaba el aceite, muy abundante en el aljarafe. Sosa o potasa, que se podía conseguir de las cenizas procedentes de la quema de las hierbas almarjas. Igual conocéis el almajo, pues es lo mismo.
Yo he traído una foto. Son estas plantas que suelen crecer en zonas costeras semiáridas. Y había grande cantidad, bueno, hoy en día también, la marisma del Guadalquivir, ya en época moderna, está el margen, así como masacote o barrilla. Ya tenemos otro ingrediente, orujo, cenizas, cal, caparrosa, el agaya, no me pregunté lo que es porque lo he buscado sin éxito. Yo creo que como una especie de planta, el estoraque. Y luego también hay esta otra mención bastante curiosa, en un documento del siglo XVI se hace mención de almizcla, ámbar, menta y 2 gatos de algalia. Y este último, efectivamente, es una sustancia de origen oriental llamada vulgarmente gato de algalia que se extrae de un mamífero. Pues en cuanto a las salmonas, aparte de los datos de la fuente escrita que han sido estudiados por González Morenos hace años, pues nuevamente podemos acudir a los grabados, ya que aparecen retratados en múltiples ocasiones. Hemos traído aquí este de Andrés de Oviedo, del 1629, donde además aparecen mencionadas. Sabemos que se tratan de ellas, ya que están perfectamente identificadas. Como pueden observar, estaban situadas al lado del castillo, compuesta por distintos edificios. Incluso había una puerta que se asomaba directamente al río. Claro, eso permitía evidentemente comerciar de manera mucho más fácil, ¿no? Transportar el producto, que entrase en la materia prima y tal. Lamentablemente, acerca de salmonas se han realizado bastantes excavaciones, algunas de ellas incluso exhaustivas, pero apenas hay restos. La mayoría de ellas no se ha ido más allá de la época moderna, de época medieval no tenemos ningún resto. Esto que he aportado aquí son 2 piletas, que son de los restos más interesantes que se encontraron. Y por supuesto todo ha sido destruido. Así que se excavó y adiós. Hay algo que queda. Sí, aquí tenemos una foto de estos famosos almajos. Y ahora vemos un poco la fase de preparación. ¿Veis? Estos serían los únicos restos que quedan de estas almonas. Efectivamente hay alguna foto ya de los años 80, 90, donde se encontraron tinajas, espacios interesantes, pero repito, finalmente todo acabó siendo destruido, no se ha conservado nada. Detrás de este arco, este es uno de los primeros restos que se encontraron en 1989. El espacio interior está dentro de una vivienda, por tanto no se puede acceder. Aquí tenemos también la tapia de las salmones. Como veis, no hay ningún tipo de protección. Aquí hay un grafiti sin más y nada, un cartelito que nos indica. Esto está todo en el paseo del lado de Triana, que ahí estaban las antiguas salmonas, que por su importancia, sobre todo entre finales del siglo XV y XVI, se han convertido en lo que se ha definido la primera industria precapitalista en la ciudad. Dar cuenta que este jabón se exportaba a todo, en las Américas, incluso Inglaterra, todos los países europeos. Realmente alcanzó una fama increíble. Y en cuanto a la fase de preparación, simplemente intento resumir un poco. Nuevamente la información procede de la fuente del siglo XVI. Se diluía la cal en agua, esto se añadía en estos masacote o barrilla, que era la hierba almarja previamente triturada. Luego se colocaba todo en fosa. Finalmente en unas calderas, y ya luego se añadía el aceite de oliva, y una vez obtenida una mezcla con pata se transformaba en un espacio abierto donde solidificaba para permitir su corte. Otra de las industrias de Triana, la alfarería, la cerámica, pero en este caso habría que desmentir o matizar un poco, ya que Triana siempre se asocia con la alfarería. Veíamos antes también el mito, ¿no? Un poco de la Santa Justa Rufina. En realidad, digamos que se convierte en barrio alfarero, sobre todo en época moderna, aunque sí, claro, hay constancia de alfares desde época andalusí. De hecho, el primer alfar, el primer horno que se encuentra en Triana es de época almorávide, y esto es importantísimo, ya que es el único resto que tenemos con respecto a ese momento. Además, un horno de cerámica que atestigua la implantación de esta industria en ese momento. ¿Os acordáis? Antes decía, en época romana, los hornos estaban en la zona de la Macarena. Después, en época omeya, taifa, debieron estar ubicados cerca del Alcázar. Ahí es donde se han encontrado
alfares, donde se han encontrado hornos. Pero claro, una vez que esta zona se urbaniza, los alfares fueron expulsados en la margen derecha del río. De ahí que tengamos constancia de alfar, el primero, como decía, la calle Rodrigo de Triana, unos cuantos restos también en otros lugares, pero es cierto que en época almohade el conjunto más importante estaba en la Cartuja, ahí donde se han encontrado hasta 12 hornos de producción cerámica. Por tanto, veis como la Cartuja al final vuelve a su vocación alfarera con lo Pickman. Y en Triana, en cambio, había menos. Estaban sobre todo situados aquí. Es cierto que después de la conquista del 1248, estos hornos de la Cartuja caen en desuso y ya Triana a partir de ese momento cuando ya se convierte definitivamente, ¿no?, en el barrio artesanal de la ciudad. Aquí tenéis también la foto del horno de la Cartuja. Y pasamos también al tema de la agricultura. Entonces ya veis, aparte del barrio, arrabal, ¿no?, con vocación industrial, vocación artesanal, vocación portuaria, por supuesto también vocación agrícola, gracias a la presencia de la vega, este espacio rústico, muy fértil, regado por... No he traído un plano que hubiese sido interesante porque ahí, claro, se veía, además del Guadalquivir por un lado, que tenía otro recorrido en aquella época, por lo menos lo que era el meandro de los Gordales, no sé si todo el mundo sabe a lo que me refiero. Claro que eso delimitaba la Vega de Triana por un lado y por detrás estaba cruzado por la Madre Vieja, que es un arroyo que ya prácticamente casi ha desaparecido, por tanto tenía distintos cursos fluviales. Y en cuanto a la agricultura, pues en la fuente Sara podemos colegiar distintos datos, sobre todo acerca de las especies de cultivo, las huertas, sabemos que se cultivan hortalizas, verdura, lechuga, en fin, son varias, ¿no? Aún así, los cultivos más importantes en época andalusí siguen siendo los cereales y los viñedos. Recordemos que pues, para la dieta y la alimentación de la clase humilde eran absolutamente fundamentales, ¿no? Y también las uvas y las pasas. Por tanto, los cristianos cuando llegan sí se encuentran con viñedo, una cantidad escasa, pero ya había viñedo, aparte por esa, ¿no?, que también los musulmanes, algunos de ellos producían vino, pero sobre todo utilizaban las uvas y la pasa por su alto poder alimenticio. Otro de los cultivos mencionados son la higuera, pues lo que elabora la jurisdicción, digamos, de Sevilla. Estos árboles fruteros eran especialmente abundantes. De hecho, sabemos que la ciudad se especializó en las mejores variedades de higo. Es cierto que el libro del repartimiento es aquel que nos proporciona la información más interesante acerca de esta área agrícola, y es donde tenemos constancia de todos los cultivos de la Vega de Triana, ¿de acuerdo? Entonces menciona el porcentaje de los olivares, de los cereales, de las huertas. Y además interesante también, aquí tenemos un planito, no sé si se ve más o menos, pues que en la Vega había 3 alquerías en época musulmana, 3 pequeñas aldeas, no estaba solamente Triana. También estaba Goles, que de hecho desde Goles luego se queda, uno de la puerta de la ciudad se quedó el nombre hasta que finalmente desapareció, se cambió en el siglo XVI. Y Gambogás, que tal vez os suene porque además una explotación que sigue existiendo. Gambogás sigue existiendo y existe desde época almohade por lo menos. Claro, aquí he señalado también todos los caminos, todo esto gracias al libro del repartimiento. Hemos podido indicar todos los caminos, lo que eran las distintas alquerías, y claro, también lo que era la extensión, ¿no?, de estos espacios agrícolas. Y aquí también he indicado, veis cómo se distribuyen un poco estas viñas, cereal, olivar, las huertas. Es cierto que aquí sí se ve claro, veis lo que el meandro de los Gordales, aquí lo tenemos, y esta es la Madre de la Vieja, que de hecho delimitaba la Vega de Triana. Y aquí he hecho todo el estudio, todo el cómputo, claro, basándome en el libro del repartimiento, de la distribución de cereales, con olivares. Y además se mencionaban siempre el olivar con el higueral. Siempre están
mencionado junto, las huertas y las viñas. Es cierto que huertas solía haber bastante menos, solía estar ubicada en los alrededores del núcleo de población, pero sí, lo que salta a la vista en época musulmana también, lo que predomina es la tríada mediterránea. Por lo tanto, tenemos nuevamente esta predominancia del olivar, las viñas en segundo lugar, y en tercer lugar el cereal. En cambio, las huertas, que ya eran de regadío, ¿no? Ocupaban una superficie bastante menos extensa. Bien, y ya pasamos por último a la última etapa que hemos tratado, cuando ya Triana fue conquistada en 1248 por parte de Fernando III, como veíamos antes. Es cierto que apenas hay huellas, digamos, de Fernando III en Triana. El rey además falleció muy pronto, solamente 4 años más tarde. Por tanto, la cristianización de Triana fue llevada a cabo por Alfonso X el Sabio, con la construcción de 2 iglesias. Una capilla, la capilla de San Jorge, que fue levantada en el interior del castillo. Entonces se conquista Sevilla, se conquista Triana. Además, toda la fase de capitulación también merecería un estudio aparte, pero realmente es muy interesante. Y finalmente, cuando capitula Sevilla, ¿por qué? Cae Triana. Lo primero que hicieron los castellanos, destruir el puente de Barcas, porque de ahí el puente seguía alimentando a los sevillanos que estaban, claro, sitiados dentro de la muralla. De ahí procedía todo del Aljarafe. Por tanto, cortaron ese medio de comunicación, y tras eso, cuando se vieron finalmente que ya no tenían escapatoria, cuando deciden capitular, ¿no? Y como decía, pues la primera medida que se hizo, el castillo mantiene su función militar. Además, estamos en una época de inseguridad, están los meriníes que del norte de África intentan atacar, intentan evidentemente quedarse nuevamente, ¿no?, con el dominio de aquella parte recién conquistada. Y el rey, además, dentro del castillo construye esta capilla. Daros cuenta acerca del castillo, antes no he mencionado nada acerca del espacio interior en época musulmana, pero realmente los restos que se han encontrado son muy escasos. Se ha encontrado como un pequeño edificio o algunos patios y tal. Sabemos que había todo un sistema de conducciones, de agua, por tanto, pero realmente los restos son muy escasos. Se cree porque tal vez se plantaría como un lugar baldío por dentro, que servía de hecho a acoger a la población, incluso el ganado, en un momento de dificultad. Y evidentemente y efectivamente la crónica nos narra que en la última fase del asedio los trianeros ya se encierran en el castillo, pero ya no le quedaba, ¿no?, más remedio. Pero sí, como decía, acerca de esta iglesia se ha podido estudiar gracias a las excavaciones arqueológicas, ya que hoy en día pues ya no existe. Sabemos que se trataba de un edificio de planta rectangular, estructurado en 2 naves, tenía 4 contrafuertes, adosado a los muros en la parte exterior, lo cual tenía que conferir al edificio un aspecto robusto. En esa época se difunde mucho el modelo de las iglesias encastilladas, que son estas iglesias fortificadas, y se cree que la capilla de San Jorge tuviese que tener esa estructura. En cuanto a la titulación, hay dudas a San Jorge, porque realmente, evidentemente, el Fernando III le ayudan distintas órdenes, tanto militares como religiosas, pero no hay constancia en ningún momento de la orden de San Jorge que ayudaría al rey. Se cree más bien que esta titulación, que esta advocación se debe a la presencia de aragoneses. Además, estos aragoneses se quedan con Camas, que está más o menos cerquita, ¿no? De ahí la advocación a este santo, que realmente como de la zona de Cataluña, ¿no?, que ahí es donde se hizo muy popular. Como decía, la capilla de San Jorge finalmente desaparece, sobre todo a raíz de la conversión del castillo en sede de la Inquisición, cuando finalmente fue destruida, convertida en un espacio de carácter administrativo, y ahí ya se adosó una nueva iglesia, que además recibió la misma titulación. Pero es cierto que el hito más destacado de esta etapa es la construcción de la parroquia de Santa Ana. Además, la parroquia de Santa Ana se asocia a una puebla, un poblado de nueva población. Eso fue parte siempre de la política repobladora de Alfonso X. Daros cuenta que en ese momento la ciudad se vacía de musulmanes, aunque tal vez se quedaría una pequeña comunidad,
Y claro, el rey que necesita que lleguen nuevos pobladores, la ciudad no puede quedarse vacía. Entonces, claro, a estos cristianos se les conceden tierra, en fin, distintos privilegios para que se queden. A pesar de ello, sabemos que muchos acabaron huyendo y volviendo a sus ciudades. Y entonces funda este nuevo poblado. Además lo hizo también en otros lugares, como el puerto de Santa María, por ejemplo. Eso también fue una puebla. Por tanto, se habla de la Puebla de Triana, evidentemente estrictamente ligada a la parroquia de Santa Ana. Además, el rey desplaza, hemos visto cuál era el centro neurálgico en el arrabal musulmán, el castillo, el puente de Barca, y él lo desplaza hacia otro lugar, ¿no? Donde luego se construía la parroquia. De hecho, ese espacio posiblemente no estaba ni urbanizado, ¿no? Porque las excavaciones han demostrado que la calle Pureza, por ejemplo, estaba urbanizada hasta cierto punto. Sería un espacio sin urbanizar, que él coge y lo convierte en el nuevo núcleo, ¿no? Del nuevo poblado. Y además la ubica también enfrente del puerto. De hecho, hay toda una política para reforzar el espacio portuario mediante la concesión de privilegios entre otros. Y ya en cuanto concierne la dedicación a Santa Ana, interesante también destacar que se introdujo en la Iglesia oriental en el siglo IV, realmente no llega a la occidental hasta el siglo XII. De hecho, el culto se inicia en Italia y Francia. Posible que el rey tuviese conciencia de este culto, porque sabemos que estuvo en Francia un tiempo, y de ahí cogería el culto a la Santa Ana. De hecho, es posible incluso que el templo de Triana sea el primero dedicado a esta santa en toda España. También cabe ser insertado en el culto que el monarca profesaba hacia la Virgen. De hecho, la mayoría de estas iglesias, incluso Mezquita convertida en iglesia tras la conquista, todas están dedicadas a la Virgen, incluso, ¿no? La Catedral de Sevilla, ¿no? Santa María de la Sede. No he mencionado el hecho milagroso, que esto es lo que más se cuenta acerca de la parroquia de Santa Ana, que finalmente se cuenta, según la tradición, que rey Alfonso X escoja esta santa para, en fin, consagrar la iglesia. Por lo visto estuvo muy afectado por una patada que recibió de un caballo, y tuvo muchos problemas en un ojo, tenía un carcinoma facial realmente, y la leyenda cuenta que se votó a la Santa Ana. Bueno, realmente el relato más curioso, porque se cuenta del rey que llega a caballo a Triana, pregunta a los trianeros: ¿a quién queréis dedicarle la iglesia? Y todo el mundo contesta: a la Virgen. Y él: no, se la vamos a dedicar a Santa Ana. Efectivamente, gracias a eso pudo sanar de esta enfermedad. Por tanto, también este hecho milagroso pues lo recogen muchísimas fuentes, sobre todo a partir ya de época moderna, ya son posteriores. Bueno, es curioso. Y ya finalmente, desde un punto de vista arquitectónico, interesante señalar como la parroquia de Santa Ana, a pesar de que ha sufrido muchísimo daño en ocasión de terremotos, ha sido restaurada en múltiples ocasiones. De hecho, ahora la parte exterior prácticamente está totalmente tapada, ¿no? Casi apenas se aprecia lo que es la estructura original con contrafuerte y tal. De hecho, la iglesia de Santa Ana también tuvo que ser una iglesia encastillada. Nuevamente, acordémonos del momento de dificultad, de inseguridad de las fronteras, ¿no? De la frontera castellana en ese momento. Por tanto, el rey escoge este tipo de estructura para la iglesia, para que la población se pueda encerrar ahí dentro en los momentos de inseguridad. Y también interesante destacar cómo este monarca es aquel que introduce el estilo gótico en Sevilla, un estilo que no existe debido a la presencia, ¿no?, de los musulmanes durante 5 siglos. De hecho, los canteros, los artesanos, aquellos que trabajan en la iglesia, tuvieron que llegar seguramente del norte de España, mucha influencia, ¿no?, de la arquitectura del norte. Este espinazo, lamentablemente, no he traído fotos, pero si se fijan en la bóveda, ya cuando vayan a visitar la iglesia, os invito a que la visiten, porque realmente merece la pena. Pues tiene este espinazo que la cruza, que es típico de la arquitectura gótica. Hay como una especie de terrazas interiores, que eso se cree que servían para la población por si se quería refugiar, lo que eran los tejados de la iglesia. De hecho, ahora mismo la mayor duda es acerca de las antiguas cubiertas de la iglesia de Santa Ana. Se cree que eran aterrazadas,
Tanto eran como terraza para que la población pudiese refugiarse ahí. ¿De acuerdo? Lo que ocurre, claro, entre que no se han hecho investigaciones y que no tenemos tampoco datos, se queda, digamos, un poco como teoría. Y como decía, pues la iglesia ha sufrido muchas reformas a lo largo del tiempo. La última de ellas ya data de los años 70, donde el arquitecto Rafael Manzano restaura la iglesia devolviéndole su fisionomía medieval, ya que todo lo ladrillo y tal, porque claro, luego aparte del gótico hay elementos mudéjares, por supuesto, los artesanos locales aportan, ¿no?, su estilo, su influencia, el uso del ladrillo, por ejemplo, que típicamente mudéjar y todo esto ladrillo por lo visto acabaron siendo tapados en época moderna con estucos y tal, que finalmente fueron quitados en ocasión de esta última restauración. Y para terminar he aportado aquí alguna fuente por si a alguien le interesa profundizar. Tenemos el Tratado de Ibn Adum, como comentaba antes, que es muy interesante, aunque parezca un poco pesadito de leer, pero realmente estaba hablando de la Sevilla de la época, de un personaje que vivió en Sevilla, por tanto eso aporta aún más interés a la obra. Ibn Saib al-Salat, que es el cronista de los almohades. En cuanto a la fuente castellana, la primera crónica general de España y el repartimiento de Sevilla. Y ya finalmente una pequeña bibliografía sobre todo sobre lo que es la Sevilla Andalusí de Magdalena Valar Piechota, que ha realizado distintos estudios. Tenéis varios catálogos, el último siglo de la Sevilla Islámica, que es de 1995, profundizado tanto en este otro catálogo de 1999 y este librito que es más reciente, Sevilla Extramuros, que lo recomiendo mucho, sobre todo si os interesa, porque además abarca una época cronológica más amplia, realmente muy interesante, nos va hablando un poco sobre todo eso del sector oriental de Sevilla. Y ya finalmente para la época bajo medieval son muchísimos los autores, pero sin duda Collante de Tera Sánchez es uno de los imprescindibles. Y aquí termina. Si tenéis preguntas, por supuesto estoy aquí, espero poder contestar, pero muchas gracias. Y espero que hayan disfrutado y por supuesto si tienen alguna pregunta. Si en el siglo VII San Isidoro... Ay, que no eso, perdón, sí. Si en el siglo VII San Isidoro menciona que Santa Justa y Rufina eran de Triana, ¿por qué comentamos que el primer documento que menciona Triana es de los almorávides o de la época abadí? En el siglo no, o sea, quiero decir, jamás se menciona de la santa que eran de Triana. Se menciona, es que claro, la cuestión es, yo no he transcrito aquí el relato de lo que es la vida de las santas y tal, que hay una pequeña transcripción que va contando los comienzos del martirio, ¿no?, la procesión de la diosa y tal. Es cierto que lo que menciona es un lugar en las afueras de la ciudad. Eso es lo que se menciona en la fuente original. Entonces, claro, eso ha dado lugar a que algunos de los historiadores, bueno, muchos de ellos, hayan relacionado este lugar, fantomático lugar, con Triana. Pero en ningún momento se menciona Triana. Perdona, ¿has encontrado en la documentación que has analizado cartografía o propuestas de cartografía del entorno del castillo? De lo que, como has comentado antes, que no había trazado de vial, no había un urbanismo en lo que es la calle Pureza, esa zona, sino que se construye el trazado de calles cuando empieza con el templo de Santa Ana a construirse. La calle Pureza. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Claro, el trazado de calle, solamente la calle Castilla se ha podido identificar por lo menos un tramito con respecto a la época almohade. Pero claro, han encontrado la fachada de la casa y tal. Con respecto a la calle Pureza, no. O sea, el tema es, interpretamos que pudo estar urbanizada hasta
la calle Pureza 44, donde se encuentra la segunda vivienda, que luego, a ver, voy a buscar. ¿Qué era esto? Aquí. Entonces, eso sería un poco el tramo, la calle Castilla, que como digo, esto sí, por lo menos esta zona se ha podido datar. Y luego la calle Pureza se cree que estaría urbanizada hasta aquí, porque ya hay otras excavaciones, por ejemplo, en este lugar ya de comienzo en 1300, donde se han encontrado en algún caso como almacenes o espacio agrícola que atestigua que sería, claro, todo esto no estaría urbanizado. Claro, aquí se construye la iglesia. Lo que ocurre que hasta época moderna, hasta 1400 por lo menos, realmente los índices de población se quedan muy bajos, pero eso es la misma dinámica que hay en Sevilla, también por debido a la peste, en 1349, imaginaos. Entonces, Triana comienza en 1400, contaba con poquísimos vecinos, ahora no recuerdo exactamente la cifra, pero muy poco, porque ya tenemos los datos de los padrones, a partir de ese momento ya tenemos como un censo de la población, ¿no? Y a partir de 1500 pues hay una eclosión demográfica brutal, que cuando ya se desarrollan, porque por ejemplo este plano, este no es el más antiguo, yo creo que tampoco se ve muy bien. Este es el más antiguo que recoge Triana, en 1788, porque claro, tenemos el de Pablo de Olavide, pero Triana se ve un trozo tan pequeño que no sirve. Entonces aquí, a pesar de estar un poco, en fin, no está íntegro, pero claro, el trazado de la calle, veis cómo además atestigua como esta zona, efectivamente gracias a la inauguración de la parroquia aquí, pues esta es la zona más urbanizada, fijaos en la cantidad de calle que hay aquí, y aquí en cambio son poquísimas. Esto es la zona artesanal, claro, ahí es donde está la alfarería, que hay alfarería y tal, y las excavaciones también lo han comprobado, aquí donde se concentraba la industria y el núcleo de población, sobre todo aquí. En cuanto a su pregunta, entonces, con respecto a la calle Pureza, los restos son tan escasos que, repito, igual mañana se descubre otra cosa que desmiente todo lo que he contado hasta ahora. En fin, esperemos que no, pero realmente hay que recomponer un poco según los datos y haciendo también comparaciones con otros lugares y pues al momento la información que tenemos. Y claro, la cartografía, claro, como decía, esta es la más antigua, o sea, lo que tenemos grabados, que también el de Brambilla, que interesante, que creo que está, aquí lo tenemos, que aquí es solamente una pequeña parte, cuando en realidad es más amplio, que esto de la segunda mitad del 1500, entonces claro, se ve Triana muy bien representada. Y esta sería la calle Pureza, por ejemplo. ¿Veis? Claro, por detrás está la calle Betis y tal. Y estos son los testimonios de lo más antiguo que tenemos. Claro, lo grabado también siempre hay que tomarlo con pinza, muchos de ellos, porque en muchas ocasiones tu artista ni conocían Sevilla. Este, por ejemplo, es considerado bastante fidedigno, pero hay otros que nada, utilizaban otro modelo, le añadían las 4 cositas típicas de la ciudad y ya se identificaba Sevilla con la catedral, el castillo y tal, y todo lo demás estaba inventado, no tenía nada que ver con la realidad. Y este también interesante porque, claro, la primera imagen de la Puente de Barcas, este cuadro de la Santa Justa Rufina que está ahí en la parroquia de Santa Ana. Yo siempre he oído hablar de la cava de los gitanos ahí en Triana. Claro, de los civiles de los gitanos. Sí, porque había mucha concentración de gitanos y eso... Sí, bueno, eso ya es una época que yo no he tocado, la verdad, que ya es bastante posterior. Claro, esta cava es cierto que siempre se ha mantenido en el tiempo, por lo menos lo que es el nombre, que ya finalmente pues corresponde, como decía antes, ¿no? Con lo que hoy en día Pajes del Corro, que además esa denominación de final del 1800, lo de Pajes del Corro, para aquel que
Este es como un teniente alcalde de Sevilla que efectivamente saneó esa zona de Triana, porque esa zona de Triana en verdad siempre ha sido como la zona marginal, había incluso basureros, todo ya atestiguado hasta 1800, hasta segunda mitad de 1800. Y efectivamente la cava va pasando de cava nueva, cava vieja, cava de los civiles, cava de los gitanos. Bueno, esto de los civiles porque se construye un cuartel de la Guardia Civil, y de los gitanos evidentemente debido a la concentración de población gitana. La de los civiles era, si tenemos en cuenta San Jacinto, a la izquierda, y a la derecha era la cava de los gitanos. En cuanto a la llegada de gitanos, pues aquí ya me pilláis, pero yo creo que ya hablamos del siglo XVII, XVIII, 1600, 1700, tuvo que ser, pero repito, no es una época que yo he estudiado mucho, por tanto no quiero aportar tampoco muchos datos. Bueno, pues nada. Este que pararlo. José Antonio no está. José Antonio está ahí fuera. Sí.